ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Bienvenidos a un nuevo episodio de El lunes empiezo. Esta ocasión, ya hemos hablado de halterofilia, de CrossFit, de correr, de natación, de varios deportes, y esta ocasión vamos a hablar de otra variación de deporte. Este es el powerlifting, que digamos que a veces las personas lo confunden con la halterofilia, pero son ejercicios diferentes y son, disciplinas que sí, pues se manejan diferentes y diferentes ejercicios, ¿no? La halterofilia, digamos que se basa en el arrancón, ¿no? En el arranque y en el envión, que es como un snatch y el clean and jerk. Y en el powerlifting son más enfocados en, si no me equivoco, 3 ejercicios, que son las sentadillas, el press de banca y el peso muerto. Pero bueno, para ello vamos a tener a una persona muy interesante, una mujer eh, que ha logrado cosas muy interesantes y que además creo que nos va a enseñar mucho, eh, no solo por la edad, digamos, sino justo como esta filosofía de ver el movimiento de una manera más diferente. Y bueno, para ello, bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Pues para que la gente te conozca un poco más, sepa quién eres, cuéntanos a grandes rasgos quién es Mónica Fuentes. Bueno, Mónica Fuente es una mujer que vive en Chile, que le gusta hacer fuerza y que es una mujer fuerte por dentro y por fuera. Soy ingeniero en electrónica, también directora de coros, cantante lírica, y me encanta haberme reencontrado con el deporte de fuerza. Así es que en este momento soy una deportista también. Me parece increíble que seas tan multifacética, ¿no? A veces como mujeres decimos, bueno, yo soy profesionista nada más, o soy periodista nada más, ¿no? Pero cuando nos atrevemos a hacer otras cosas o más cosas, creo que eso y bueno, sobre todo cuando queremos hacerlo, ¿no? Porque cuando es obligado, pues no está tan padre. No. Y cuéntame o cuéntanos, ¿no? A todas las personas que nos escuchan, aquí estamos en México y que la verdad es que me gusta también buscar a personas de otros países para conocer también su perspectiva sobre el deporte, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue, digamos, tu primer acercamiento a la actividad física. Bueno, cuando yo era pequeña, tuve la oportunidad de hacer atletismo, pero siempre era para los que podían correr. Y yo siempre he sido de cuerpo grande. En esa época me iba muy mal en gimnasia y me acordé que mi mamá había lanzado la bala porque vi una foto de ella, de los años 55, 1955. Y me atreví a decir, yo voy a lanzar la bala. Y partí al estadio con todos los demás que eran buenos para correr y empecé a lanzar la bala como yo creía, como me enseñó mi mamá un día. Y la verdad es que me fue tan bien que empecé a ganar, clasifiqué, seguí ganando, clasifiqué y hasta llegué al campeonato nacional. Y ahí me Órale. di cuenta que todos los cuerpos sirven para algo, que nadie puede ser excluido de la actividad física. Los que eran altos y largos, ideales para hacer saltos. Los que eran más musculosos para velocidad. Los que eran muy delgados para fondo. Los que éramos de cuerpo grande para la fuerza. Entonces, ahí me enamoré de la fuerza porque me di cuenta que era mi potencial. Claro, para correr yo no voy a servir, quizás no como un maratonista, pero sí para hacer fuerza y la bala en ese momento fue mi salvación. Y de ahí, ¿cómo seguiste avanzando? ¿Cómo fue tu desempeño, digamos, a lo largo de tu vida que seguiste en el tema, digamos, en moverte, ¿no? En la actividad física? Porque no siempre, aquí lo hemos visto los atletas que algunas veces hemos entrevistado, digamos, que han tenido justamente este impulso de niños o de adolescentes o jóvenes, pero ya cuando pasan, digamos, a una edad adulta, que hay responsabilidades, que el trabajo, que si la familia, lo dejan, ¿no? ¿Cómo fue ese paso para ti? Bueno, lamento decirte que yo también lo dejé. Estuve entrenando desde los 13 años hasta los 24, 25 años, en que logré salir campeona de Chile y tercera en los Juegos Sudamericanos. Pero de ahí me agarró la vida. Me enamoré, me casé, tuve hijos, me cambié de ciudad, no tenía una red de apoyo. Entonces, ¿qué significaba eso? Que no había tiempo para el deporte. Lo dejé por 35 años. Pero ahora que mis hijos ya están grandes, en que ya no dependen de mí, son todos unos profesionales, yo dije, me toca, ahora es tiempo para mí.
Y ese tiempo para mí, yo quise que fuera con algo que me apasionaba, que era la fuerza. Claro. Entonces, no solamente eran las profesiones, que te gusta la música, la ingeniería, pensar un poquito, sino que mi cuerpo me empezó a reclamar. Por eso volví a la fuerza. Me empezaron a doler las rodillas, me empezaron a desestabilizar los tobillos. Todas las cosas de la casa, así cuando uno toma un bidón de agua de 20 litros, me empezó a pesar más de lo que me pesaba antes. Yo dije, no, aquí hay un problema y es falta de fuerza. Y eso me motivó para buscar un deporte de fuerza que cuando yo era pequeña no existía. El Sí, claro. powerlifting, por lo menos en Chile, lleva como 10 años. Y lo conocí, me encantó. Y bueno, hace 9 meses que estoy entrenando powerlifting. Y fíjate, o sea, bien lo dices, es un, digamos que no tiene mucho tiempo, ¿no? Que se practica, pero además que tú lo estás practicando de nuevo, 9 meses, la verdad es que es muy poquito tiempo. Y qué Sí. bueno que lo estás retomando, pero además, lo padre que digo yo que he visto tu perfil, que te he seguido en Instagram, pues voy viendo como esos avances que luego nos cuentas, ¿no? En redes sociales, pero mucha gente no conoce eso. Cuéntanos Ajá, justo como de estos retos que has logrado en estos 9 meses que regresaste y bueno, que conoces ahora el powerlifting. claro. A ver, el powerlifting, tal como dices tú, son esos 3 movimientos básicos y requieren mucha técnica. Porque uno generalmente cuando va al gimnasio dice, voy a hacer sentadilla, pero hay un rack que te apoya, o dices, voy a hacer banca. Y la verdad es que uno se basa solo en los brazos y no sabes que la técnica y también involucra los lumbares, los glúteos, las piernas. Hay toda una biomecánica que hay que aprender. Entonces, cuando partí entrenando, me di cuenta que me estaba metiendo en algo que era muy complejo. Y ahí yo dije, humildemente, no sé nada. O sea, todo lo que había aprendido antes no servía y partí de cero. Y tuve un muy buen entrenador, tengo todavía, que es Manuel Figueroa, y él es experto y es campeón de powerlifting también. De hecho, ahora ganó un campeonato de Achipo, que es una asociación que hay, y va a ir al mundial. Entonces, con un referente así, claramente yo tenía que hacer caso. Claro. Y empecé a entrenar en octubre del año pasado, del 2024, y con miras a competir. Ya, yo empecé a hacer fuerza porque me gustó competir cuando era joven y quería sentir eso de nuevo. La emoción del podium, de que al final la competencia es con uno, tus Sí, sí, sí. marcas, tu tiempo. Sí, Entonces, nos preparamos, me empezó a enseñar todos los movimientos y en febrero del 2025 logré salir primera en el campeonato zonal centro, que es por regiones. En Chile se hacen tres, norte, centro y sur. ok, Y todos los que ganan en esos campeonatos zonales clasifican para ir al campeonato nacional. ok, Entonces, clasifiqué y ahora en mayo me tocó ir al campeonato nacional. mal. Y claro, yo dije, aquí me voy a encontrar con más personas. Y cuando llego al campeonato nacional, veo que soy la única Master 3, es decir, la categoría de 60 a 69 años en Chile. Era la única, bueno, primero fui pionera, abrí la categoría en este país y con la suerte de que cada vez que yo hacía un levantamiento, era récord, porque nadie había Claro, hecho esta categoría. Entonces sí, era como, wow, wow, ¿qué está pasando aquí? Fue fantástico, porque realmente me sentí compitiendo conmigo misma, pero a la vez demostrando que ser adulto mayor también implica ser fuerte, que hay que estar en claro. la vida activo, que hay que dejar atrás los prejuicios que nos metieron cuando nos criaron. Eso de que si cumples 60 ya tienes que estar criando a los nietos y tejiendo. Eso ya no. Es todo lo contrario, o sea, hay vida de sobra, nos quedan 40 años más para vivir, hoy día la tecnología nos hace vivir más de 90, entonces, ¿qué vas a hacer con esos años? Y eso es lo que yo me planteé y dije, este deporte por lo menos me va a dar de nuevo vida y salud. Y se me quitaron Claro. todos los dolores, todos. Me imagino. Además, o sea, además, como dices, esto de ser pues de que estás rompiendo récord, estás haciendo además historia, ¿no? En el Sí, deporte y sobre todo, no solo para adultos mayores, sino para mujeres adultas mayores, que muchas veces es justo las mujeres adultas mayores a la casa, que a la cocina, que si atender, que si no.
¿no? Entonces, creo que es una parte muy interesante y eso lo que a mí me llamó mucho la atención de ti, porque justamente yo trato justo de promover o que en este podcast, que hagamos ejercicio no solo por la vanidad, ¿no? Sino por el Ajá. bienestar a largo plazo para ser adultos mayores que tengamos realmente calidad de vida, que tengamos fuerza para levantarnos y hacer las cosas que queramos. Y mira, el claro ejemplo eres tú que estás haciendo powerlifting y estás rompiendo récords y estás ganando campeonatos. O sea, la verdad es que eso a mí me alienta mucho como atleta, pero creo que además le da una esperanza a otras personas que ahorita no se están animando a hacer pues ejercicio, ¿no? Y Y en de hecho este, yo te diría que ajá, más que haber clasificado, bueno, como gané el nacional, voy a ir al sudamericano, pero lo más hermoso es que hoy ya no me duelen las rodillas, los tobillos están ay, estables, mis lumbares y mis dorsales ahora tienen fuerza. fuerza, Lo que antes era una incomodidad, no sé, cortarte las uñas, agacharte para recoger algo, hoy es algo normal, sin claro. molestias. Creo que la calidad de vida hay que entrenarla. Sí, 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 sin duda alguna, coincido totalmente, porque además eso te da mucha autonomía, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ¿y cuál ha sido, como digamos, uno de los grandes retos en este proceso que retomaste la fuerza y que has llegado a los campeonatos, etcétera? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto? Bueno, el primer reto, que fue un gran desafío, fue creer que el dolor se me iba a pasar haciendo fuerza, porque era una creencia mía. Si yo iba al médico, me mandaban a reposar. Y de hecho me dijeron, usted no puede hacer deportes de fuerza, con suerte haga natación nomás que suavecito. Entonces cuando empecé a entrenar me dolían las rodillas, porque venía de un estado absolutamente quieto y cuando empecé a moverme, a sacar flexiones, me empecé a dar cuenta que en la medida que avanzaba el entrenamiento, el dolor disminuía, las articulaciones se irrigaban, como que el líquido sinovial empezaba a circular de nuevo por todas las articulaciones. Entonces fue así como, wow, esta cuestión hay que aguantar como el primer empujón del dolor y después desaparece. Entonces el primer reto fue atreverme a hacer sobrepeso teniendo molestias. Esa fue como mi fe. Sabía que se me iba a quitar. Creo que tocas un punto muy, muy importante porque justo muchas personas dicen, no, es que esto me está afectando y me está doliendo las rodillas o me está afectando porque algo, ¿no? Pero creo que sí hay que tomar en cuenta sí, qué tanto tiempo llevamos sin movernos, sin hacer Exacto. ejercicio, ¿no? Que al final, pues sí, nuestros músculos van despertando y sí van diciendo, ay, como, es esto nuevo que estoy sintiendo, ¿no? Y pues sí, hay que darles también ese proceso de adaptación a estas cosas nuevas que estamos pasando, ¿no? Y ya que, bueno, Pusiste mute. ay, listo, perdón, Ajá. que has llegado pues a los campeonatos nacionales como mujer, ¿crees que hay como estas cuestiones de desigualdad de género? ¿Cómo está Chile en ese tema de las oportunidades para las mujeres, sobre todo mujeres, adultos mayores, para el deporte? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, la inequidad de género es un fenómeno mundial, sobre todo en Sudamérica. Y yo creo que en este momento necesitamos como un desequilibrio que nos favorezca. ¿En qué sentido? Si seguimos manteniendo esta condición de que, bueno, que las mujeres ganen su lugar haciendo más esfuerzo, que es lo que nos pasaba en ingeniería, yo como ingeniero electrónico lo vivía en carne propia también, en que hay que ser mucho mejor que la media de los hombres para demostrar que te la puedes. Entonces, ahora lo que falta también es esta como, eh, ¿cómo le llaman? Como un favoritismo hacia las mujeres para que se equilibre la balanza. Entonces, yo siento que aún estamos empezando a demostrar que el género no es tema, que cada uno va a tener sus cualidades. No sé, por ejemplo, en atletismo, cuando tú lanzas la bala, la mujer la lanza con 4 kilos y el hombre la lanza con 7,25. Entonces, no queremos igualdad, queremos equidad, cada uno con sus capacidades,
pero con las mismas oportunidades. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy en día. Afortunadamente, en estos campeonatos de powerlifting se compite por categoría de peso corporal y además por la edad. Entonces, en ese sentido, no se siente la inequidad en este deporte, ya que tú vas a estar segmentado según edad y peso. Ahora, Sí, no, por género. eh, claro, y el género, las mujeres por un lado, los hombres por otro, por lo tanto, cada uno levanta lo que puede. Ahora, lo que yo siento es que aún falta el apoyo para ser financiados, para poder tener acceso a fondos que nos permitan ir más allá, porque como Claro, deportista de alto rendimiento es caro, es costoso, ya que tu alimentación es alta. Yo como 5 veces al día y tengo compañeras que comen 6. Necesitas suplementos, vitaminas, proteína, etcétera. Además, siempre tienes que tener un kinesiólogo, una claro. nutricionista y un entrenador y un gimnasio. Y todo eso hay que pagarlo. Entonces, ¿para qué te digo la cantidad de huevos que comemos? Sí, 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 sí. Mínimo 5 al día. Sí, Entonces, me imagino. lo que siento es que aún no nos hacemos cargo en Latinoamérica para poder promover la oportunidad de ser deportistas de alto rendimiento debido a que no hay fondos suficientes aún para Sí, dedicarlo al deporte. Yo comprendo que hay otras áreas que son de mayor necesidad, de primera necesidad. Sin embargo, el deporte es no solamente fuerza física, es terapia. Permite salir de las depresiones, permite evitar suicidios, permite aumentar tu autoestima, te permite tantas cosas psicológicas y mentales, te permite empezar a conocer tu cuerpo y tener una conciencia de quién eres, te madura rápidamente, te hace madurar, porque te enseña disciplina, constancia, te aumenta la fuerza de voluntad, claro. que entonces el deporte ya pasa como a un segundo plano, cuántos kilos levantas, si tienes o no tienes medalla, si voy al sudamericano o al mundial, es, y tú como persona, ¿en qué estás? ¿Qué has ganado? ¿Puedes hacer realidad tus sueños? Quizás te falta hacer deporte para ganar disciplina, por ejemplo. Claro. Entonces, siento que más que inequidad de género, lo que falta es que todas las personas se sientan capaces de cambiar, de transformarse y tomar el deporte como la primera aproximación al cambio. Porque es algo simple, es moverse. Nadie te Sí, pide hacer justo. terapia ni cosas raras. Pero desde ese movimiento un poquito más exigido, realmente va a ocurrir un cambio de personalidad, una transformación. Vas a ser activo, vas a ser energético, tu mente empieza a soñar más alto. Y creo que las mujeres en este momento lo necesitamos rápidamente, porque Sí, sí, tenemos sí. que asumir que estamos en el siglo XXI. Ya no es el siglo XX con los paradigmas y todo lo que nos educaron. Ahora la mujer tiene un rol protagónico. Ya tenemos presidentas mujeres, ya tenemos CEO mujeres. Necesitamos ahora estar en todos los planos vigentes y gritar por esos puestos que queremos. Y sobre Claro. todo en el área STEM, que es la ciencia, la tecnología, la Sí, matemática y la ingeniería. Ahí hay un vacío gigante, pero siento que el deporte puede ser el primer peldaño para atreverse a cosas más grandes. sí, creo que lo dices muy bien. Creo que sí es una parte muy importante el deporte como disciplina, como terapia, como algo que justamente nos hace sentir mejor y crecer como personas, ¿no? No solamente como mujer o hombre, sino como personas. Y Sí, que evidentemente, bueno, habrá personas que no les haga tanto bien y que no sean tan buenas personas, pero bueno, eso ya es su naturaleza, ¿no? claro, Pero Pero hay otras personas que sí, o sea, incluso cambia mucho la forma de pensar, de verse a sí mismo, de sí, asumirse como alguien que puede hacer las cosas que se proponga, ¿no? así Y es. justo como para ir cerrando un poco, Mónica, ¿qué le recomendarías a las personas, uno, que no hacen ejercicio, que no se atreven, que ponen excusas como es que mi edad, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, o cualquier excusa ponen para no moverse? Y a las segundas personas que ya hacen algo de ejercicio,
pero que están de pronto estancadas o que entre que no saben si seguir en el gimnasio o no, que se quedan como ahí como estancadas, ¿no? ¿Qué les dirías a estas dos tipos de personas? Ya, voy a partir por la segunda. Para las que están haciendo ejercicio, se sienten estancadas y se desmotivan, y algunos días no van, yo les diría que les falta indagar. Tienen que buscar cuál es el deporte que te va a mover. Ir al gimnasio es como comer, dormir, es el básico, pero elegir un deporte en que tú puedas lucirte, en que tu cuerpo se pueda desarrollar al máximo, tal como te decía, en el atletismo todos los cuerpos sirven para algo. Hay tantos deportes hoy día, las artes marciales, esgrima, natación, ciclismo, o sea, hay tanto que siento que las personas que se estancan de ir al gimnasio es porque no están en el lugar adecuado. Tienen que seguir investigando cuál es el deporte para ti. En el momento que tú encuentras el deporte en que tu cuerpo es el perfecto para ese deporte, ahí empiezas a motivarte, porque empiezas a ganar, empiezas a darte cuenta que puedes superarte y que cada vez que vas a enfrentar una competencia es puro gozo. Ir al gimnasio solo por ir al gimnasio, la verdad es que no lo recomiendo a nadie. Hasta yo faltaría. Y para el Sí, primer grupo de personas, para el primer grupo de personas en que ni siquiera van al gimnasio y tienen paradigmas, primero les quiero decir que las entiendo. Absolutamente. Porque nos criaron con paradigmas que no nos permitían desarrollarnos en todo nuestro potencial. Y mi generación, y quizás la anterior también, 60, 70 años, para nosotros la gimnasia era horrible. Era un suplicio, era tortura. Nos hacían el test de Cooper, nos hacían hacer ejercicios que no nos gustaban. O sea, nunca hubo como un enfoque hacia la biomecánica que cada cuerpo requería. Entonces, hacer gimnasia era pasarlo mal, era sentirme que no sirvo, sentir que no encajo. Por eso entiendo perfectamente que la gente de mi edad no quiera moverse, no quiere ir a un gimnasio, porque primero van a decir, ay, me van a ver como un bicho raro. claro, Después voy a llegar a un lugar y no sé qué hacer y hay unas máquinas raras, unas cosas, no tengo idea para qué sirven. E incluso no sé ni cómo vestirme. Entonces, claro. todo genera miedo. Y yo lo comprendo. Pero para esas personas yo les quiero decir, vístanse como quieran. Una polera, un pantalón, vayan. Y cuando lleguen, se van a dar cuenta que siempre hay alguien amable, que los va a ayudar, que los va a guiar y que van a hacer lo que estén en sus capacidades. Nadie les Claro. va a exigir ser alto rendimiento el primer día. Es un proceso, paso a paso. Y que en la medida en que uno se va enamorando de eso, vas descubriendo nuevas partes de tu cuerpo que al final te van a dar más vida, más salud, más disfrute con los nietos, con los hijos, con tus vecinos, con tus amigas. El músculo regala longevidad. No lo pudiste haber dicho mejor. Esa frase creo que se nos debe grabar a todas y todos. El músculo nos da longevidad, nos da vida, nos da todo. Entonces, sí, sin duda hay que trabajar esa fuerza, hay que seguir, pues buscando, como dices, ese deporte que nos guste, que nos llene de energía para poder trascender y poder al final ser felices, ¿no? Y hacer lo que nos gusta. Creo que eso es lo que Eso, hemos tratado de difundir en este podcast, de hacer lo que nos gusta, movernos y que además eso nos haga vivir más, nos haga vivir mejor y tener mejor calidad de vida. Mónica, te exacto. agradezco muchísimo el tiempo. Algo que quisieras anunciar, final? Yo sé que estamos en México y tú en Chile, pero bueno, Sí. si necesitamos ahí tus redes, cuéntanos. Bueno, en Instagram yo soy Mónica Fuentes Power, así que agradecida si me siguen. Y me toca ir al sudamericano. Y si todo sale bien, ojalá algún día compita con alguien de México. Me encantaría. Y Sí, como estaría mensaje, padrísimo. exacto. Y como mensaje me gustaría decirles que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Luchen por lo que siempre han querido, sea algo físico o mental o psicológico o espiritual. Pero cuando encuentras un sueño, cuando encuentras un deporte, cuando encuentras quizás un grupo en que sociabilizas y eso te hace feliz, agárrate de ahí, no lo sueltes.
Exacto, así que bueno, pues ya escucharon a Mónica Fuentes, síganla, la verdad es que a mí me encanta luego estar viendo sus videos porque te cuenta como de cómo va en sus avances y ya rompió su propio peso, ¿no? Que ya tenía, que su comida, o sea, todos esos procesos que a veces, pues uno como persona también tiene y que también Sí, se da cuenta que no es la única que está sufriendo, que si la comida, que si el peso, que si el esto, que si el otro, o compartir, ¿no? Ahí un poco de las experiencias que se tienen. Así que ya saben, yo estoy como Monday Empiezo en Instagram o @pixdalba. Síganos el podcast, acuérdense que está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube. Así que síganos, denle cariñito para que podamos llegar a más personas y fomentar este círculo, digamos, positivo de movernos, de tener un bienestar, no solo ahora, sino a largo plazo. Muchas gracias, Mónica, y nos escuchamos en el gracias. siguiente episodio.